Colapsé en mi graduación y mis padres no vinieron. Mi hermana subió una foto, día familiar sin drama. Días después, débil y conectado a máquinas, mi padre me exigió ayuda tras 75 llamadas perdidas. Sin pensarlo dos veces, yo. Mi nombre es Elena García y colapsé en la graduación de mi propia maestría antes de siquiera subir al escenario. Mientras los médicos intentaban llamar a mis padres, instándolos a venir, yo yacía en el suelo frío, incapaz de sentir mis propias manos. Nunca respondieron. Nunca aparecieron. En cambio, mientras me llevaban en una camilla a la sala de emergencias, mi hermana publicó una foto sonriente en una barbacoa en el patio con la leyenda, día familiar sin drama. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. No de dolor, sino de claridad. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ser suficiente para personas que ni siquiera me veían. Y por primera vez, decidí verme a mí misma. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania, el tipo de lugar donde todos se saludaban desde sus porches y donde los vecinos juzgaban tu vida entera a través del brillo de tus luces de Navidad. Cada diciembre, mis padres envolvían nuestra pequeña casa de un piso con guirnaldas de oro y rojo y colocaban un reno de plástico iluminado en el césped irregular. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta, acogedora, alegre, estable. Pero por dentro, las paredes guardaban una historia diferente. Una construida lenta y silenciosamente, mucho antes de que yo tuviera la edad suficiente para entender qué significaba el favoritismo. Desde que tengo memoria, yo era la responsable. Nadie lo dijo abiertamente al principio. Simplemente se esperaba. Hacía mi cama antes de la escuela. Doblaba la ropa sin que me lo pidieran, y sabía exactamente cuánto tiempo dejar el pollo en el horno porque mamá a menudo gritaba instrucciones desde la sala mientras ayudaba a mi hermana pequeña, Sofía, a encontrar sus zapatos brillantes perdidos. Para cuando tenía 6 años, podía preparar la mochila de Sofía, cortar manzanas para su merienda y trenzar su cabello mejor que nuestra madre. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que me trataron como una adulta en miniatura mucho antes de que dejara de jugar con crayones. Sofía, por otro lado, era la princesa. Esa palabra flotaba en nuestra casa tan casualmente como el aroma de las velas de vainilla de mamá. ¿Dónde está mi princesa?, gritaba papá en cuanto entraba por la puerta, incluso si yo había sido la que ponía la mesa o ayudaba a llevar las compras del auto. El más mínimo ceño fruncido de Sofía era recibido con voces tranquilizadoras y abrazos suaves, mientras que mis lágrimas eran descartadas con un suspiro cansado o un recordatorio de que la vida no siempre es justa, Elena. Cada vez que Sofía y yo peleábamos por juguetes, espacio o algo tan pequeño como quien se llevaba el trozo más grande de pastel, la culpa recaía en mí. Eres mayor, decían. Deberías saberlo mejor. Sofía es sensible. Sensible se convirtió en el escudo detrás del cual se escondía, y fuerte se convirtió en la caja en la que me encerraron. El recuerdo más claro de injusticia que aún conservo ocurrió cuando rompimos el jarrón de cerámica favorito de mamá, uno de esos altos de color crema con flores azules pintadas a mano. Estábamos jugando a la mancha en la sala, aunque no debíamos. Sofía chocó conmigo, yo choqué con el jarrón y este se cayó. Mamá entró furiosa, con los ojos muy abiertos, y antes de que pudiera explicar, Sofía rompió a llorar, con lágrimas grandes y dramáticas. Mamá se arrodilló inmediatamente a su lado, arrullándola, apartándole el pelo de las mejillas, preguntándole si estaba bien. Yo me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Sofía sollozó, Elena me empujó, mamá no lo cuestionó. Se volvió hacia mí con una mirada aguda y decepcionada y me ordenó limpiar el desastre con cuidado para no cortarme. Sofía se refugió lloriqueando en los brazos de papá cuando llegó a casa, diciéndole que yo era mala. No recuerdo que nadie me preguntara si yo estaba bien. Los cumpleaños eran otro recordatorio. Los míos eran simples. Un pequeño pastel en la encimera de la cocina, 2 o 3 velas, a veces una tarjeta del supermercado firmada por ambos a última hora. Solían llegar tarde a casa, cansados, disculpándose por el trabajo. Te lo compensaremos el año que viene, cariño, decían. Nunca lo hicieron. Pero los cumpleaños de Sofía, esos eran producciones. Pancartas, globos, platos y vasos a juego con cualquier personaje de princesa con el que estuviera obsesionada ese año. La sala se convertía en una explosión rosa.
Recibía montones de regalos y todas sus amigas de la escuela venían a jugar en el patio y a comer algodón de azúcar. Yo siempre me quedaba al margen de esas fiestas, ayudando a mamá a rellenar las jarras de limonada o repartiendo trozos de pastel mientras papá tomaba fotos de Sofía lanzando besos a la cámara. Yo sonreía porque ese era mi papel, sonreír, ayudar, mantenerme al margen. Había una frase que papá repetía tan a menudo que se convirtió en la banda sonora de mi infancia: eres fuerte, Elena. No hagas un escándalo. Tu hermana necesita más atención. Es frágil. La escuché cuando Sofía me quitó mis juguetes. La escuché cuando arruinó mi proyecto escolar con pintura derramada y de alguna manera lloró para librarse de la culpa. La escuché cuando intenté decirles que me sentía excluida. Y cada vez que papá lo decía, algo dentro de mí se encogía, más pequeño, más apretado, hasta que creí que necesitar consuelo, ayuda o amor me hacía débil. Fuerte significaba silenciosa. Fuerte significaba invisible. No creo que entendiera realmente lo que esa creencia me hizo hasta años después. Pero un recuerdo destaca como un hematoma silencioso. Tenía 8 años. Era invierno. Tenía una fiebre que hacía que todo mi cuerpo se sintiera pesado y flotante al mismo tiempo. Me acurruqué en el sofá de la sala con una manta hasta la barbilla, temblando. Esperé a que mamá se sentara conmigo, que me acariciara el pelo como hacía con Sofía cada vez que estornudaba. Pero en lugar de eso, mamá y papá corrían de un lado a otro preparando a Sofía para su recital de baile. Su pequeño traje rojo brillaba bajo las luces de la sala, su pelo recogido en un moño. Papá exclamó: «¡Una foto perfecta!». Ella giró una vez, riendo, mientras yo intentaba mantener los ojos abiertos. Cuando mamá finalmente me notó en el sofá, solo dijo: «Volveremos en un par de horas. Hay sopa en la nevera si tienes hambre». Se fueron deprisa, con Sofía gritando: «Deséame suerte». Cuando la puerta se cerró tras ellos, vi cómo la casa se oscurecía mientras el sol de invierno desaparecía, envuelta en mi manta, sola con el sonido del calentador encendiéndose y apagándose. Debo haberme quedado dormida esperando que volvieran a casa. Incluso ahora, décadas después, todavía puedo imaginar esa pequeña sala, la lámpara tenue, el tic-tac del reloj de pared, el dolor detrás de mis ojos. Quizás esa fue la primera noche que aprendí cuál era mi lugar en la familia. Quizás fue la primera vez que mi cuerpo entendió que cuando necesitaba a alguien, nadie vendría. Para cuando tuve la edad suficiente para ponerlo en palabras, ya había aprendido una verdad silenciosa y dolorosa: la fuerza era solo otra palabra para soportarlo todo sola. Y quizás sin darme cuenta, ese fue el día en que mi cuerpo comenzó a practicar cómo mantenerse en silencio, cómo seguir adelante incluso cuando se estaba rompiendo, tal como mi corazón aprendería a hacer durante los años venideros. Para cuando llegué a la secundaria, las etiquetas que mis padres nos habían dado, yo como la fuerte, Sofía como la sensible, ya se habían asentado en los cimientos de nuestra familia como tinta permanente. Intenté creer que tal vez las cosas cambiarían cuando fuera mayor, que tal vez la responsabilidad y la bondad finalmente serían vistas en lugar de asumidas. Así que me sumergí en la escuela. Estudiaba hasta altas horas de la noche, era voluntaria en la biblioteca, trabajaba a tiempo parcial apilando libros y organizando estantes polvorientos, y soñaba en silencio con un futuro en el que pudiera ayudar a personas que se sentían tan invisibles como yo a menudo me sentía. Me imaginaba convirtiéndome en alguien que escuchaba, alguien que se preocupaba, alguien que no pasaba de largo ante el dolor de otras personas como mis padres habían pasado de largo ante el mío. Ese sueño me mantuvo firme. Me dio algo tierno a lo que aferrarme. Sofía, por otro lado, pareció transformarse de la noche a la mañana en el tipo de adolescente que todos los padres decían temer, pero que en secreto disculpaban. Pasaba más tiempo en el centro comercial que en casa, se cambiaba el color del pelo cada 2 semanas y parecía entrar y salir de problemas como la mayoría de las chicas cambiaban de pasatiempos. Cuando la sorprendieron vapeando en el baño de la escuela, mis padres dijeron que estaba pasando por una fase. Cuando faltó a clase durante una semana entera para seguir a su novio mayor por la ciudad, la castigaron por un día, pero aún así la dejaron ir a un concierto ese fin de semana porque ya tenía las entradas. Cada tropiezo que daba era minimizado con un encogimiento de hombros y un suspiro sobre cómo las chicas de su edad tienen dificultades. Mientras tanto, cada pequeño error que yo cometía se sentía como una marca en contra del historial perfecto que se esperaba que mantuviera. Pero el momento que se grabó más profundamente en mí ocurrió una lluviosa tarde de miércoles durante mi penúltimo año.
Sofía había tomado prestado el auto familiar sin permiso, un Toyota Camry beige que papá cuidaba como si fuera un segundo hijo, y terminó raspando el costado de un vehículo estacionado en el aparcamiento del supermercado. Para cuando llegó a casa, temblando y balbuceando sobre cómo podrían expulsarla si la escuela se enteraba de que había salido del campus, mamá se había puesto pálida y papá caminaba en círculos, tratando de averiguar cómo contener la situación. Luego, casi al unísono, se volvieron hacia mí. Recuerdo la expresión en el rostro de papá, desesperada, severa, segura. Elena, dijo, necesitas decirle al oficial que tú conducías. Tu hermana no puede permitirse tener esto en su historial. Eres responsable. Puedes manejarlo. Quería decir que no. Quería gritar, ¿por qué siempre yo? Pero Sofía sollozaba tan fuerte que ya no podía oír mi propio pulso. Y mamá seguía frotándole los hombros diciendo, no podemos dejar que esto arruine su futuro. No sé qué me arruinó más, su expectativa o la facilidad con la que finalmente asentí. Así que cuando llegó el oficial de policía, con su libreta en mano y la lluvia goteando del ala de su sombrero, mentí. Le dije que fui yo quien tomó prestado el auto, yo quien calculó mal el espacio, yo quien entró en pánico. Esa mentira se convirtió en una nota oficial en un informe, un pequeño pero permanente hematoma en mi historial. Mientras tanto, Sofía estaba detrás de la cortina de la sala, espiando el coche patrulla, intacta y limpia. Su futuro, cuidadosamente protegido detrás de la frágil cortina de ser la sensible. Recuerdo estar de pie en el pasillo después de que el oficial se fue, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies y el pesado silencio entre nosotros cuatro. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó si tenía miedo. Papá simplemente me dio una palmada en el hombro y dijo, por eso podemos contar contigo. En ese momento, algo dentro de mí se resquebrajó. No ruidosamente, no violentamente, solo lo suficientemente bajo como para que yo lo oyera. No era una hija. Era un escudo, una solución, una herramienta. La soledad que creció a partir de momentos como ese se filtró en partes de mí para las que aún no tenía nombre. Me encontraba quedándome después de la escuela, permaneciendo en la biblioteca, donde los estantes silenciosos y el suave zumbido de las luces fluorescentes se sentían más seguros que mi casa. Una tarde, mientras reponía una pila de novelas, la señora Méndez, la consejera escolar, se detuvo a mi lado. Tenía ojos amables, del tipo que te hacían sentir vista incluso cuando no buscabas atención. Elena, dijo, has estado distraída últimamente. ¿Todo bien? Esas palabras, simples, ordinarias, se sintieron como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que había olvidado que era sofocante. Dudé, pero algo dentro de mí finalmente se derramó. Le conté sobre el jarrón, los cumpleaños, el incidente del auto, la forma en que me sentía como un fantasma en mi propia casa. Escuchó sin interrumpir, sin minimizar, sin decirme que fuera fuerte. Y cuando terminé, dijo suavemente, mereces una vida en la que no estés cargando el peso de todos los demás. Ella fue la primera persona que me sugirió solicitar ingreso en universidades fuera del estado. Boston, dijo, tenía escuelas con excelentes programas de trabajo social y abundante ayuda financiera para estudiantes como yo. La idea de dejar Pensilvania me pareció imposible al principio, incluso aterradora. Pero también se sintió como respirar por primera vez en años. Llené las solicitudes tarde en la noche, cuando todos los demás dormían, escribiendo en silencio en la oscuridad, con miedo de que mis sueños hicieran demasiado ruido. Pasaron semanas, luego meses, y una tarde de primavera, llegó un sobre. Obtuve una beca parcial para una universidad en Boston. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaban. Por primera vez, el futuro se sintió como algo que podría tener permitido elegir. Cuando se lo conté a mis padres, la reacción fue inmediata y aplastante. Boston, repitió papá como si hubiera anunciado que me mudaba a otro planeta. ¿Por qué demonios te irías tan lejos? Mamá se cruzó de brazos. ¿Quién va a ayudar por aquí? Tu hermana no puede manejar las cosas sola. Hablaron como si toda la decisión no dependiera de mi capacidad, mi historial académico o mi arduo trabajo, sino de sus necesidades, su conveniencia, su comodidad. Por primera vez, me defendí. Mi voz tembló, pero no se quebró. Puedo trabajar a tiempo parcial, dije. Cubriré lo que la beca no cubra. Necesito hacer esto por mí.
No aplaudieron. No me abrazaron. Ni siquiera parecían orgullosos. Papá suspiró, del tipo pesado y dramático destinado a hacerme sentir culpable para que retrocediera. Bien, murmuró. Pero no lo olvides, la familia es lo primero. Esa frase se sintió como una cadena enrollándose en mi muñeca. Pero guardé el dolor, empaqué mis maletas y acepté el silencio que siguió. El día que dejé nuestro pequeño pueblo de Pensilvania, el cielo estaba gris y el aire olía a lluvia. Cargué mis maletas en un autobús que me llevaría a una vida que apenas podía imaginar. Mirando una vez a la casa con el árbol de arce al frente y las ventanas por las que mis padres nunca miraron por mí, me dije a mí misma que si trabajaba lo suficiente, si me volvía lo suficientemente exitosa, finalmente me verían, finalmente me elegirían. Mientras el autobús se alejaba, susurré una promesa silenciosa para mí misma: si me convierto en alguien de quien valga la pena estar orgulloso, tal vez algún día me amarán de la manera en que siempre los he amado. No sabía entonces cuán equivocada estaba. Boston se sintió como otro mundo cuando llegué por primera vez, más grande, más ruidoso, más rápido que cualquier cosa que hubiera conocido en Pensilvania. El aire olía a café tostado, ladrillo húmedo y ambición. Las aceras siempre estaban llenas. El metro chirriaba a través de los túneles como un animal inquieto, y los edificios del campus se alzaban altos y fríos contra el cielo de Nueva Inglaterra. Debería haber sido abrumador, pero en cambio, sentí algo que no había sentido en años: posibilidad. Por una vez, mi futuro parecía pertenecerme. Me entregué a la universidad de la misma manera que me había entregado a todo lo demás, con silenciosa determinación. Mis días comenzaban antes del amanecer. Trabajaba en el turno de apertura en una cafetería a 2 cuadras del campus, atándome el delantal en la penumbra mientras el gerente abría la puerta. Aprendí el ritmo de la máquina de espresso, el silbido constante de la leche vaporizada, el olor a granos molidos que se adhería a mi ropa mucho después de que terminara mi turno. A las 7 de la mañana, estudiantes con cafeína entraban apresuradamente, con los ojos cansados e impacientes, entregándome billetes arrugados mientras golpeaban sus zapatos contra las baldosas. A las 8:30, corría por el campus para llegar a mi clase de la mañana. Las tardes las pasaba en la biblioteca, donde tenía un trabajo de estudiante, reponiendo libros, clasificando devoluciones y limpiando mesas todavía pegajosas de las sesiones de estudio nocturnas. Era un trabajo tranquilo, suave, exactamente el tipo de espacio que necesitaba después de años de vivir dentro de un caos que no podía nombrar. A veces, mientras empujaba los carritos por los pasillos, imaginaba a mi yo más joven escondida entre los estantes, pequeña, cansada, anhelando la quietud, encontrándola finalmente aquí. Las noches eran para estudiar, las madrugadas para ponerme al día, y los fines de semana para tomar turnos extra siempre que fuera posible. Vivía de fideos instantáneos, verduras de liquidación y café que preparaba por accidente en la tienda para poder beberlo gratis. No iba a fiestas. No compraba ropa nueva. No exploraba la ciudad. Todo lo que ganaba se destinaba a la supervivencia. O al menos, se suponía que así era. Comenzó con poco, solo $50 aquí, 100 allá. Mamá llamó una noche durante los exámenes parciales, sonando estresada. A tu padre le redujeron las horas, dijo. Nos falta para la factura de la luz. ¿Puedes ayudar un poco? Le transferí $100 a la mañana siguiente antes de comprar mis propios comestibles. Una semana después, papá llamó por la factura del agua. Es solo temporal, dijo. Siempre eres tan responsable. Lo dijo como un cumplido, pero escuché las cadenas apretándose. Aún así, envié otros 100. Luego vino Sofía. Por supuesto que sí. Una tarde, mientras limpiaba las encimeras de la biblioteca, mi teléfono vibró con un mensaje suyo: Elena, ¿puedes ayudarme, por favor? Mi tarjeta de crédito está al máximo y necesito pagar el alquiler o me echarán. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra parte, la formada por años de eres fuerte, Elena, tomó mi billetera. Le envié dinero que no podía permitirme, diciéndome a mí misma que era solo por esta vez. No lo fue. Cada mala decisión que tomaba Sofía parecía caer a mis pies. Cuando sobregiró su cuenta corriente porque compró entradas para un concierto en lugar de comida, yo lo cubrí. Cuando renunció a su trabajo después de 2 semanas porque su jefe la miró mal, volví a cubrir su alquiler.
Cuando tuvo un pequeño choque y necesitó dinero para las reparaciones, dejé de comprar mis propios libros de texto y los pedí prestados a mis compañeros. Cada vez que intentaba negarme, mis padres me recordaban, tu hermana está bajo mucha presión. Sabes que no es tan fuerte como tú. Y cada vez, sentía que la vieja culpa subía por mi garganta hasta que la tragaba. Algunos días estaba orgullosa de mí misma. Ayudar se sentía bien, significativo, incluso cuando dolía. Me decía a mí misma que la familia valía los sacrificios, que quizás el amor se medía en cuanto estabas dispuesto a dar. Otros días, el resentimiento pesaba sobre mi pecho. Pasaba por los escaparates y veía zapatos o abrigos que necesitaba desesperadamente. Pero en el momento en que buscaba mi billetera, recordaba los mensajes de Sofía y volvía a cerrar la mano. Se convirtió en un ritual silencioso, desear, buscar, detenerse, enviar dinero a casa. Mi cuerpo eventualmente comenzó a protestar. Una tarde, durante mi segundo año, me levanté demasiado rápido en un aula y la habitación giró violentamente. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, rodeada de compañeros de clase preocupados. Lo atribuí a la deshidratación o a la falta de sueño. Unas semanas después, volvió a suceder, esta vez en el autobús de camino al trabajo. El conductor me despertó suavemente, preguntándome si necesitaba ayuda médica. Me disculpé, me bajé en la siguiente parada y me convencí de que todo estaba bien. No tenía tiempo para estar enferma. La gente me necesitaba. Mi familia me necesitaba. Y había aprendido hace mucho tiempo que mis necesidades no importaban. Los años pasaron a este ritmo, trabajo, escuela, enviar dinero, repetir. Finalmente, me gradué con mi licenciatura. Recuerdo sostener el diploma en mis manos, sentir su peso, pensando que tal vez, finalmente, alguien estaría orgulloso. Llamé a mis padres después, esperando entusiasmo. Tal vez sabíamos que podías hacerlo. En cambio, papá dijo, eso es genial, Elena. Oye, Sofía está en problemas otra vez. Y así, mi logro se desvaneció en el fondo, tragado por sus emergencias interminables. Aún así, algo dentro de mí se aferró. Encontré trabajo rápidamente después de la graduación, un puesto de nivel de entrada en apoyo social en una organización sin fines de lucro en Boston. No pagaba mucho, pero para mí era importante. Ayudaba a adolescentes en crisis, familias que luchaban con la vivienda, personas que se sentían invisibles para todos los que los rodeaban. Quizás me sentía atraída por ellos porque entendía demasiado bien ese sentimiento. Mis padres les decían a todos en Pensilvania que su hija trabajaba en servicios comunitarios, como si fuera su logro. Se jactaban ante los vecinos de lo orgullosos que estaban. Pero cuando llamaba a casa, estaba claro que nada había cambiado. Todavía necesitaban ayuda. Sofía todavía necesitaba ser rescatada. Y yo seguía siendo la que se esperaba que diera un paso al frente sin dudarlo. No me di cuenta entonces, pero el camino hacia mi colapso comenzó en estos años, en los pequeños sacrificios, el agotamiento silencioso, el peso de ser siempre la fuerte. Mirando hacia atrás, esos fueron los años en que mi corazón comenzó a susurrar advertencias que no estaba lista para escuchar. Y mi cuerpo, ya tenso, solo esperaba el momento en que finalmente cedería. Para cuando me había establecido en mi trabajo en la organización sin fines de lucro, un pensamiento silencioso pero persistente comenzó a formarse en el fondo de mi mente, un anhelo de algo más. Amaba el trabajo que hacía, pero las limitaciones de mi rol pesaban sobre mí. Veía cuánto más podían hacer los clínicos con licencia, las puertas que se les abrían, los salarios que ganaban, el impacto que podían tener en la vida de las personas. Yo quería eso. Quería la formación, las habilidades más profundas, la oportunidad de levantar a otros de maneras en que yo nunca había sido levantada. Y en los rincones silenciosos de mi mente, también quería la estabilidad financiera que siempre se me había escapado de las manos como agua. Así que, durante un turno de noche tardío en la oficina, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar programas de maestría en trabajo social clínico. Boston tenía algunos de los mejores del país. Cuando les conté a mis padres sobre mi plan de postular, la reacción fue instantánea y aguda, como tocar una sartén caliente que no te diste cuenta de que estaba encendida. Más escuela, se burló papá por teléfono. ¿Por qué no te concentras en trabajar? La familia te necesita. Tu hermana todavía está tratando de encontrar su camino.
Mamá agregó, una maestría no es barata, Elena. No podemos ayudarte, ya lo sabes. La implicación era clara, cualquier cosa que yo eligiera que no los beneficiara directamente era egoísta. Se esperaba que yo ayudara, apoyara y llenara los vacíos, no que creciera. Pero algo en mí se negó a encogerse esta vez. Quizás fue el aire de Boston, más frío y claro que el de Pensilvania. Quizás fueron los rostros de los adolescentes a los que ayudaba todos los días en el trabajo, los que decían que desearían tener a alguien como yo de su lado. Quizás fue simplemente que estaba cansada de ser utilizada, cansada de regalar pedazos de mí misma como si fueran monedas sueltas. Así que postulé a 3 programas. No se lo dije a mis padres hasta que recibí el correo electrónico de aceptación. El paquete de ayuda financiera incluía una beca parcial, permiso para trabajar mientras estudiaba y la opción de solicitar préstamos estudiantiles. No era fácil, pero era posible. Por una vez, la posibilidad se sintió como suficiente. Mi padre no me felicitó. Ni siquiera se detuvo a considerar lo que esto significaba para mí. Así que ahora vas a sacar préstamos, dijo. Genial, simplemente genial. Más deudas. ¿Y si nos pasa algo? ¿Y si tu hermana necesita ayuda? Mamá intervino como si leyera un guión, esto es mucho, Elena. ¿Estás segura de que no estás haciendo demasiado? Quise reír. Si tan solo supieran con qué frecuencia me preguntaba lo mismo. Pero simplemente dije, sí, estoy segura. Una vez que comenzó el semestre, mi vida se convirtió en un caos cuidadosamente equilibrado. Trabajaba a tiempo completo en un hospital comunitario donde los pasillos siempre olían débilmente a desinfectante y a algo metálico que se adhería a la parte posterior de tu garganta. Asistía a clases por la noche, corriendo por la ciudad con mi mochila rebotando en mi hombro. Estudiaba durante las pausas para el almuerzo, en el metro, en la lavandería de mi edificio de apartamentos mientras esperaba que mi ropa se secara. Y cada fin de semana, en lugar de descansar, cubría turnos en una línea de ayuda para crisis, escuchando voces temblorosas al otro lado del teléfono, guiando a extraños de vuelta del abismo con palabras suaves y firmes. Pero no importaba lo ocupada que estuviera, mi familia siempre sabía cómo encontrarme. La factura de la luz está vencida, enviaba un mensaje de texto papá. ¿Puedes cubrirla? Sofía perdió su trabajo otra vez, decía mamá. Está avergonzada. ¿Puedes ayudar con el alquiler? Solo este mes. Estamos atrasados en el pago del auto, llegaba otro mensaje. Es solo temporal. Nunca era temporal. Cada mensaje se sentía como un gancho hundiéndose más profundamente en mi piel, arrastrándome de vuelta al papel del que pensé que había escapado cuando dejé Pensilvania. Pero la culpa era más fuerte que el agotamiento. Así que enviaba dinero, a veces $100, a veces $500, a veces más de lo que razonablemente podía permitirme. Reduje mis compras de comestibles. Dejé de comprar zapatos nuevos, incluso cuando los míos comenzaron a romperse en las suelas. Cancelé todos los planes sociales que tenía porque no podía permitirme comer fuera o tomar el metro más de lo absolutamente necesario. La ironía de todo se volvió casi dolorosa una noche durante mi turno en el hospital. Acababa de terminar de aconsejar a una paciente que había sobrevivido a un intento de suicidio, una adolescente cuyos padres desestimaron su dolor tan completamente que creyó que terminar con su vida era la única forma de ser escuchada. Me senté con ella durante casi una hora, diciéndole cosas que nunca me dije a mí misma, tus sentimientos importan. Mereces apoyo. No tienes que cargar con todo sola. Después de que la acomodaron de manera segura con el equipo psiquiátrico, entré en la pequeña sala de descanso del personal, me lavé las manos y revisé mi teléfono. 2 llamadas perdidas de mamá. 3 de Sofía. Un mensaje de texto de papá, necesitamos ayuda. Las facturas se están acumulando. Sofía está abrumada. Transfiere algo tan pronto como puedas. Me quedé mirando la pantalla, entumecida. Una paciente acababa de confiarme sus miedos más frágiles. Y aquí estaba yo, incapaz de mantener mis propios límites. Transferí el dinero, de pie bajo las parpadeantes luces fluorescentes, mi identificación todavía torcida en mi camisa. Y mientras veía la confirmación aparecer en mi aplicación bancaria, una risa amarga subió por mi garganta.
Pasaba mis días enseñando a la gente cómo construir límites saludables. Sin embargo, no tenía ni uno solo propio. La primera semilla del despertar llegó durante una clase nocturna sobre atención informada por el trauma. Mi profesora, una mujer con el pelo plateado y una voz increíblemente suave, dijo: si das y das hasta que colapsas, eso no es amor. Eso es autoabandono. La sala quedó en silencio. Algo dentro de mí se rompió. No como cuando protegí a Sofía todos esos años. No como cuando mis padres desestimaron mis sueños, sino más profundo, más peligroso. Las palabras resonaron mucho después de que salí del aula, por el pasillo silencioso y hacia el aire frío de la noche. Autoabandono. Nunca había escuchado una frase que describiera mi vida tan perfectamente. Me persiguió. Me siguió. Pero no me detuvo. Todavía no. No estaba lista para soltar. No a ellos, no a la culpa, no a la versión del amor en la que me habían entrenado a creer desde la infancia. Se necesitaría algo más grande para romperme, algo catastrófico, algo que llegaría el día que pensé que sería el más orgulloso de mi vida. La semana antes de mi graduación se sintió como un torbellino de plazos, turnos y obligaciones apiladas tan apretadamente que apenas podía distinguir un día del otro. Los pasillos del hospital estaban resbaladizos con el olor antiséptico, resonando con llamados por los altavoces y zumbando con el tipo de agotamiento que se adhería a tu piel mucho después de irte. Estaba terminando mi trabajo final de maestría, haciendo malabares con los turnos de noche en la unidad psiquiátrica y cubriendo 2 casos de emergencia para un compañero que se había ido a casa con gripe. Mi computadora portátil siempre estaba abierta, apoyada en mis rodillas durante los descansos, equilibrada en la encimera mientras devoraba sopa recalentada, brillando a mi lado durante las pocas horas que dormía. En algún lugar del caos, mi cuerpo comenzó a susurrar advertencias que me negué a escuchar. Comenzó como una ligera opresión en el pecho, algo que atribuía a la cafeína o a la falta de sueño. Luego vino la falta de aliento. Subía un solo tramo de escaleras y sentía mi pulso acelerarse como si hubiera corrido un maratón. Mis manos temblaban cuando escribía. Mi visión se nublaba de vez en cuando, especialmente por la noche. Y el tipo de cansancio que sentía no era el habitual de necesito una siesta. Era un cansancio hasta los huesos, un cansancio del alma, como si alguien me hubiera drenado hasta la última gota de vida. Y todavía se esperaba que siguiera adelante. Un compañero clínico, Marcos, se dio cuenta antes que yo. Una noche, después de que terminé de ayudar con una evaluación de crisis para un adolescente que había sido admitido por autolesiones, me encontró apoyada contra la pared fuera de la unidad, con la respiración entrecortada. «Elena, ¿estás bien?», preguntó, con el ceño fruncido por la preocupación. «No te ves bien». Intenté reírme, pero incluso eso se sintió pesado. «Solo es la semana de finales», dije. «Una vez que termine la graduación, dormiré durante un año». No estaba convencido. «Ve a que te revisen». «¿En serio? Estás pálida». Pero negué con la cabeza. «Solo necesito aguantar una semana más. Descansaré después». Abrió la boca para discutir, pero otro llamado de emergencia lo alejó. Y así, el momento pasó. Reprimí el mareo, lo escondí en algún lugar entre mis costillas y fingí que no era nada. Me había vuelto buena fingiendo. Toda mi vida había sido fingir. Fingir que no estaba cansada. Fingir que no necesitaba ayuda. Fingir que podía manejar todo sola. Era familiar. Era peligroso. Mientras tanto, mi familia zumbaba más fuerte que mi salud. Mis padres llamaban cada 2 noches para recordarme lo orgullosos que estaban y lo ansiosos que estaban por publicar las fotos de la graduación en línea. «Tomaré vídeos de ti caminando por el escenario», dijo mamá, con la emoción goteando de su voz. «Todos en Facebook estarán tan impresionados». Mi hija, la graduada de maestría. Sonaba dulce en la superficie, pero yo sabía la verdad. No se trataba de mí. Se trataba de la imagen, de cómo podían usar mis logros para pulir su reputación en ese pequeño pueblo de Pensilvania. Sofía, por supuesto, tenía su propio comentario. «Simplemente no seas dramática, ¿de acuerdo?», dijo durante una llamada telefónica mientras masticaba chicle tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «Se supone que es un fin de semana feliz».
Siempre arruinas el ambiente cuando lloras o actúas estresada. Recuerdo estar de pie en la escalera del hospital, escuchando su desdén resonar en las paredes de concreto, preguntándome si alguna vez había considerado que mi estrés provenía de llevar el peso de toda nuestra familia. Y entonces, predeciblemente, llegó la verdadera crisis, una que no tenía nada que ver con mi salud y todo que ver con Sofía. Fue 3 días antes de la graduación cuando su nombre apareció en mi pantalla. El mensaje era largo, frenético y salpicado de capturas de pantalla que amenazaban con acciones legales. Había dejado de pagar una tarjeta de crédito vinculada a alguna oportunidad de negocio que juraba que la haría rica. La compañía afirmaba que debía miles. Amenazaban con demandar. Elena, por favor, escribió. Si esto llega a los tribunales, moriré. Necesito $4,000 hoy. Hoy. Ni siquiera tenía $4,000. No realmente. Pero mis padres llamaron en cuestión de minutos, con las voces temblorosas como si fueran ellos los demandados. Tienes que ayudarla, lloró mamá. Es débil, lo sabes. Papá intervino, si esto queda en su historial, arruinará su futuro. Eres la única que puede arreglar esto. Esa línea, eres la única que puede arreglar esto, era una que había escuchado toda mi vida, y cada vez se enterraba más profundamente bajo mi piel. Me senté en la sala de descanso del personal, con el olor a fideos de microondas en el aire, mi uniforme manchado con horas de trabajo. Aún no había procesado nada, y miré los números en mi cuenta bancaria. No era mucho. Era todo lo que tenía. Mi toga de graduación todavía estaba en su bolsa de plástico. Los plazos de mis proyectos finales sonaban como notificaciones en segundo plano, y transferí el dinero, casi todo. Mis manos temblaban, no por arrepentimiento, sino por un agotamiento tan pesado que se sentía cementado dentro de mis huesos. Gracias, Elena. Eres la mejor hermana del mundo, escribió Sofía minutos después, seguido de un emoji de corazón rosa. Sin disculpas, sin reconocimiento del sacrificio, solo un agradecimiento transaccional, como si le hubiera dado una servilleta en lugar de mi futura estabilidad. Esa noche, la noche antes de la graduación, apenas dormí. Me quedé despierta editando mi trabajo final, revisando las citas y planchando mi toga de graduación hasta que mis brazos se sintieron como si fueran de plomo. El mareo venía en oleadas. Sentía el pecho apretado. Mis piernas temblaban cuando me ponía de pie. En un momento, mientras me cepillaba los dientes, vi mi reflejo en el espejo y me congelé. Círculos oscuros como moretones florecían bajo mis ojos. Mi rostro se veía hundido, casi translúcido, como si la chica que me miraba se estuviera desvaneciendo. Mi corazón latía irregularmente, cada latido se sentía demasiado pesado para que mi pecho lo contuviera. Pero todavía me susurraba a mí misma, solo supera mañana, como si el día siguiente fuera a arreglar mágicamente años de agotamiento. Como si una ceremonia pudiera rellenar todo lo que la vida me había drenado. Puse mi alarma, preparé mi toga y me metí en la cama con la habitación inclinándose a mi alrededor. Lo último que recuerdo haber pensado antes de caer en un sueño superficial e inquieto fue, solo necesito cruzar ese escenario una vez. Solo una vez. No sabía, no podría haber sabido, que el precio de simplemente superar mañana sería mi propio cuerpo colapsando bajo el peso de todo lo que me negaba a soltar. La mañana de la graduación llegó envuelta en el tipo de luz solar brillante y fría por la que Boston es famosa a fines de mayo, del tipo que brilla en cada superficie pero nunca calienta completamente tu piel. La sentí en mi rostro mientras caminaba por el campus con mi toga, la tela pesada contra mis hombros débiles, el birrete tirando ligeramente de mi cabello. El césped principal de la universidad se había transformado en un mar de sillas plegables blancas dispuestas en filas perfectas, que se extendían desde el escenario hasta la cerca trasera. Cadenas de pancartas colgaban de los postes de luz, temblando suavemente con la brisa. La banda de música en la esquina tocaba notas alegres y triunfantes que cortaban el aire de la mañana. Las familias llenaban los pasillos, ondeando pequeñas banderas con los nombres de sus hijos impresos en ellas, sosteniendo carteles pintados con purpurina, «Estamos orgullosos de ti, lo lograste, graduada de maestría». A donde quiera que miraba, había abrazos, risas y flashes de cámaras. Encontré mi asiento entre los cientos de graduados. Mi corazón latía fuerte, mi respiración era superficial.
El mareo de la noche anterior todavía persistía en los bordes de mi visión como un cristal empañado. Escaneé las gradas, entrecerrando los ojos contra el resplandor del sol, tratando de localizar a mis padres o a Sofía. Nada. Incliné la cabeza, buscando de nuevo. Vi familias sosteniendo enormes ramos de flores. Vi a un padre levantar a su hijo pequeño sobre sus hombros para que viera mejor. Vi amigos saludándose salvajemente, pero no vi a mi familia. Una vibración en mi bolsillo me hizo estremecer. Era un mensaje de texto de mamá, atasco de tráfico. No te preocupes. Llegaremos pronto. Estamos atrapados en el tráfico, cariño. Sigue adelante. Estaremos allí pronto. Me quedé mirando el mensaje, tratando de ignorar la sensación de hundimiento en mi pecho. Respondí con un simple ok, aunque mis dedos temblaban. Quizás realmente estaban en camino. Quizás les importaba lo suficiente como para intentarlo. Me aferré a ese pensamiento como a una cuerda. La ceremonia comenzó. El presidente de la universidad habló sobre la resiliencia, la perseverancia y el significado del servicio. Escuché cada palabra, pero no absorbí ninguna. Mi mente seguía dando vueltas en torno al tramo vacío de asientos donde debería haber estado mi familia. Cuando el decano comenzó a llamar los nombres, estallaron aplausos para cada graduado. Algunos nombres fueron recibidos con filas enteras de personas animando, gritando, cantando. Cuando llegaron a las G, mi pulso se aceleró. Mis palmas se humedecieron. Tragué saliva, tratando de estabilizar mi respiración. Elena García. Por una fracción de segundo, todo pareció silencioso. Incluso la banda, incluso el viento. Me puse de pie, agarrando el borde de mi toga para estabilizarme. Sentía las piernas pesadas y entumecidas, como si pertenecieran a otra persona. Forcé una sonrisa mientras entraba en el pasillo. El mundo a mi alrededor se ralentizó. Mis oídos zumbaban. Los aplausos se convirtieron en un zumbido continuo y distante. Traté de tomar una respiración profunda pero no pude. Mi pecho se apretó dolorosamente. Las luces del escenario giraron frente a mis ojos como estrellas derritiéndose. Di un paso, luego otro. Entonces el suelo pareció inclinarse. Mis rodillas se doblaron debajo de mí. Un grito ahogado surgió de la audiencia, seguido de gritos dispersos. Alguien dejó caer una botella de agua cerca de mis pies. Mi visión se convirtió en un túnel oscuro y lo último que escuché fue el eco ahogado de mi nombre antes de que todo se silenciara. Cuando volví a abrir los ojos, unas luces fluorescentes brillantes atravesaron la neblina. El olor antiséptico del departamento de emergencias llenó mis pulmones. Estaba acostada en una cama de hospital, una delgada manta me cubría. Las máquinas pitaban constantemente a mi lado. Una enfermera ajustaba la vía intravenosa en mi brazo y un médico estaba al pie de mi cama, hojeando un historial. Su expresión era preocupada pero tranquila. Elena, ¿puedes oírme?, preguntó suavemente. Asentí débilmente. Sentía la lengua espesa. El médico explicó: has experimentado un agotamiento severo, posiblemente una combinación de privación del sueño, arritmia inducida por el estrés y deshidratación. Tu cuerpo esencialmente te obligó a detenerte. Sus palabras flotaban a mi alrededor como humo. Escuché, pero una pregunta diferente ardía dentro de mí. ¿Vinieron? Vinieron mis padres, susurré. El médico hizo una pausa. Justo el tiempo suficiente para que sintiera la verdad afilarse. Llamamos al número que figura como su contacto de emergencia, dijo con cuidado. Dejamos varios mensajes de voz. No llegaron. Parece que estaban ocupados. Sus ojos se suavizaron como si no estuviera seguro de si decir más. Cerré los míos, no porque estuviera cansada, sino porque la alternativa era dejar que viera la grieta que se formaba en mí. Más tarde, cuando mis manos dejaron de temblar lo suficiente como para alcanzar mi teléfono, desbloqueé la pantalla con dedos temblorosos. Las notificaciones inundaron la pantalla, mensajes, llamadas perdidas y una foto etiquetada de Sofía. La toqué, esperando quizás una actualización o una pregunta sobre cómo me sentía. En cambio, apareció una imagen brillante y alegre. Era el patio trasero de mis padres, la vieja cerca de madera, la parrilla humeando.
Sofía en el centro sosteniendo una copa de rosado, sonriendo ampliamente. Mamá y papá a cada lado de ella, con platos llenos de comida, rodeados de amigos. El atardecer pintaba el cielo de naranja detrás de ellos. La leyenda decía, día familiar sin drama. La mejor decisión de todas. La habitación se inclinó ligeramente, aunque sabía que era solo mi presión arterial todavía ajustándose. Hice zoom en la foto. Estudié sus rostros, la risa, la comodidad, la facilidad. Y luego miré la vía intravenosa pegada a mi brazo, el hematoma debajo, la pálida bata de hospital. Yacía bajo las duras luces del hospital mientras mi familia celebraba no tener que lidiar conmigo. El shock no llegó. El shock se habría sentido como algo. En cambio, solo había un entumecimiento tan profundo que casi se sentía suave. Una confirmación final de una verdad que mi corazón había conocido durante años pero que se negaba a aceptar. Nunca había pertenecido realmente allí. No como hija, no como hermana, ni siquiera como un pensamiento por el que valiera la pena aparecer. Bajé el teléfono lentamente, mirando los estériles azulejos del techo, escuchando el suave pitido del monitor a mi lado. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no salieron lágrimas. No esta vez. Algo en mí se había roto silenciosamente. Una fractura tan limpia que se sintió como claridad. Está bien, susurré a nadie. Ahora lo entiendo. Por primera vez en mi vida, no lo decía por obediencia. Lo decía por despertar. El primer día completo en el hospital se sintió como despertar dentro de la vida de otra persona. Una donde el cuerpo que siempre había forzado a la obediencia finalmente se amotinó. Yacía allí, rodeada de máquinas que monitoreaban cada latido y cada respiración. Y por primera vez en años, no tenía a dónde correr ni nada que dar. El médico asignado a mi caso, el doctor Reyes, me visitaba cada mañana con un portapapeles en una mano y el tipo de expresión que la gente reserva para noticias trágicas. Explicaba todo en tonos tranquilos y medidos, la arritmia, los niveles de cortisol, la deshidratación, los signos de tensión neurológica por la privación crónica del sueño. Si continúas al ritmo que has estado llevando, dijo una mañana, acercando un taburete a mi cama, te estás poniendo en riesgo de complicaciones cardíacas a largo plazo, trastorno de ansiedad severo, episodios depresivos mayores. Tienes mucha suerte de haber colapsado aquí, no sola en algún lugar. Sus palabras no me asustaron como deberían haberlo hecho. En cambio, se sintieron vergonzosamente predecibles, como escuchar el final de una historia que había estado tratando de no leer. Por supuesto que estaba aquí. Por supuesto que mi cuerpo finalmente se rompió. Lo había forzado, ignorado, negado durante años, y ahora estaba cobrando una deuda que ya no podía posponer. Más tarde esa tarde, me reuní con la psicóloga del hospital, la doctora Lugo, porque el equipo había marcado mi caso como uno que requería intervención de salud mental. La ironía era amarga, la que ayudaba se convertía en la paciente. Sentada frente a ella en una pequeña sala de consulta, me sentí desnuda. Hizo preguntas suaves pero penetrantes sobre el trabajo, la escuela, el sueño, la familia, y luego, casi casualmente, preguntó, si te dieran de alta mañana, ¿a quién llamarías para que te llevara a casa? El silencio que siguió se extendió insoportablemente. Abrí la boca para responder y no salió nada. Ni el nombre de mi mamá, ni el de mi papá, ni siquiera el de Sofía, porque sabía con una claridad que se sintió como una bofetada que ninguno de ellos vendría. No de manera confiable, no voluntariamente, no con amor. Se me hizo un nudo en la garganta. Clavé mis uñas en la palma de mi mano debajo de la manta. La doctora Lugo no me apresuró. Simplemente asintió como si ya entendiera la forma de mi dolor. Está bien si la respuesta es nadie, dijo suavemente. Pero es importante saberlo, cuestionarlo. Esa noche, después de que se fue, lloré por primera vez desde que colapsé, lágrimas silenciosas y agotadas que empaparon la rígida almohada del hospital. No porque quisiera a mi familia allí, sino porque finalmente admití que no estarían. Al día siguiente, llegó Jimena. Jimena, mi compañera de trabajo, mi compañera de clase y lo más cercano que había tenido a una amiga que realmente aparecía sin necesitar nada de mí. Abrió la puerta con una explosión de energía que la habitación estéril nunca había visto, llevando una bolsa de papel que olía a sopa fresca y un pequeño ramo de flores silvestres envuelto en papel marrón. Te ves fatal,
dijo alegremente, luego hizo una pausa, sus ojos se suavizaron. Pero estás viva. Gracias a Dios. Se sentó junto a mi cama, desempacando la comida, charlando sobre el drama de la unidad en el trabajo, los ridículos trabajos que teníamos que entregar la próxima semana, el chico con el que estaba saliendo que no podía distinguir entre un límite y una sugerencia. Luego, después de un momento de silencio, me miró seriamente y dijo, escuché que el hospital no pudo contactar a tus padres. Así que si quieres, puedo ser tu contacto de emergencia. Lo digo en serio. Las palabras me golpearon con más fuerza que cualquier diagnóstico. Alguien quería ser responsable de mí. No por obligación, no por manipulación, sino por genuino cuidado. Fue la primera vez que entendí lo que la gente quería decir cuando hablaban de familia elegida. A la mañana siguiente, cuando la enfermera trajo el formulario de contacto de emergencia, mis manos temblaron ligeramente mientras firmaba el nombre de Jimena y tachaba los números que habían pertenecido a mis padres durante años. Se sintió como cortar un hilo en el que había estado enredada desde que nací. Una liberación silenciosa y dolorosa. Con una nueva claridad vino una extraña explosión de resolución. Le pedí a la enfermera mi computadora portátil. Cuando llegó, abrí mi aplicación bancaria y miré los números que se habían esfumado a lo largo de los años, depósitos a mis padres, transferencias a Sofía, pagos automáticos que había configurado por hábito o culpa. Hice clic en cada línea, cada suscripción, cada cuenta compartida. Mi estómago se retorció al darme cuenta de cuánto de mi vida había renunciado sin siquiera darme cuenta. Comencé a cerrar cosas una por una. Cancelando pagos automáticos, eliminándome de facturas compartidas, cerrando la cuenta conjunta que mis padres insistían en que facilitaría las cosas. Cuando descubrí que 2 servicios públicos todavía estaban a mi nombre en la casa de mis padres, envié un correo electrónico directamente a las compañías. Luego, reservé una cita en línea con un abogado financiero. Una pequeña decisión con enormes implicaciones. No era venganza. Todavía no. Era preparación, protección. Por una vez, no me estaba moviendo para su beneficio. Me estaba moviendo para el mío. Esa noche, acostada bajo el tenue resplandor del monitor a mi lado, miré la vía intravenosa pegada a mi brazo. El hematoma alrededor del sitio de inserción se había vuelto de un color púrpura oscuro, extendiéndose como tinta bajo mi piel. La habitación zumbaba con un ritmo constante de máquinas midiendo mi supervivencia. Y pensé con una honestidad que me heló, si hubiera muerto ese día, ¿cuánto tiempo habrían llorado? ¿1 minuto, 1 hora, una sola publicación en Facebook? ¿O Sofía simplemente habría subido otra foto sonriente con la leyenda, menos drama ahora? El pensamiento no me devastó como lo habría hecho antes. Solidificó algo, una realización tan aguda que se sintió como entrar en aire frío y limpio. Por primera vez en mi vida, ya no quería vivir de una manera que los mantuviera felices. Ya no quería sobrevivir para que pudieran usarme. Ya no les pertenecía. Mi vida, mi energía, mi futuro, eran míos. Y acostada allí, bajo las luces fluorescentes, me hice una promesa silenciosa. No me abandonaría a mí misma otra vez. No por ellos. No por nadie. Pasaron unos días en el hospital, cada uno lento y extrañamente silencioso, como si el tiempo mismo tuviera miedo de moverse demasiado rápido alrededor de alguien tan frágil. Mi cuerpo todavía estaba atado a una vía intravenosa, y los fríos sensores del monitor cardíaco se adherían a mi piel. Estaba estable, dijo el doctor Reyes, pero aún no fuerte. Sentía los miembros pesados, la respiración delgada, la cabeza envuelta en algodón. Pero por dentro, donde alguna vez vivieron los viejos instintos, donde la culpa y el deber solían aferrarme, sentí que algo se aflojaba, algo cambiaba. No llamé a mi familia. No les envié mensajes de texto. Ni siquiera abrí sus mensajes anteriores. Simplemente esperé. No por estrategia, todavía no, sino por curiosidad. Si desaparecía de su mundo por unos días, ¿qué harían? Durante la mayor parte de mi vida, creí que la respuesta sería pánico, preocupación, amor. Pero ahora, acostada bajo luces estériles con mis venas aún amoratadas por el agotamiento colapsado, no estaba tan segura. En la mañana del tercer día, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente contra la mesita de noche metálica. Al principio, lo ignoré.
Luego, la pantalla se iluminó una y otra vez, el sonido zumbando como una alarma que no se detenía. Molesta, me estiré y apagué el modo silencioso. Las vibraciones se volvieron aún más frenéticas. Cuando finalmente desbloqueé la pantalla, todo se congeló. 75 llamadas perdidas de mamá, de papá, de casa, de Sofía. Docenas de mensajes inundaron el centro de notificaciones, hilos largos y caóticos que llegaban en oleadas. Algunos eran acusatorios: ¿por qué nos ignoras? ¿Qué quieres decir con este silencio? Otros intentaban la culpa: estamos preocupados. No puedes simplemente desaparecer así. Y luego el tono cambió a desesperación: contesta. Es urgente. Llama ahora. Elena, por favor. Pero el que cortó todo fue un solo texto de papá. Corto y autoritario, como si yo fuera una herramienta olvidada en el patio en lugar de su hija acostada en una cama de hospital. Te necesitamos. Responde de inmediato. Las palabras no provocaron nada cálido en mí, ninguna chispa de esperanza, ningún sentido de pertenencia. En cambio, una frialdad se extendió lentamente por mi pecho. Una claridad escalofriante. Esto no se trataba de amor. No sabían que estaba en el hospital. No estaban en pánico porque pensaran que estaba herida. Necesitaban algo. Y después de toda una vida con ellos, sabía exactamente lo que significaba cuando me necesitaban. En lugar de devolver la llamada, me senté allí, respirando a través del dolor en mis costillas y desplazándome por los mensajes en orden inverso. Los primeros eran casi burlones en contraste. Papá había enviado una foto de su barbacoa en el patio. Otra, desde un ángulo diferente, pero esta vez acompañada de la leyenda: otro gran día en familia. Lástima que te lo perdiste. Mamá había respondido con emojis. Sofía había publicado una selfie junto a la parrilla con la leyenda: mejor sin el drama. Miré esas imágenes, luego vi cómo horas después el tono se oscurecía. Elena, contesta tu teléfono. Contesta. Te necesitamos. Sofía está en problemas. Llámanos ahora. No te atrevas a ignorarnos. Mi pulso se estabilizó, no por calma, sino por confirmación. Seguí desplazándome. Pronto, pedazos de la verdad formaron una figura, desordenada al principio, luego más clara con cada mensaje. Sofía había tenido un accidente de coche, uno grave. Había estado conduciendo imprudentemente, posiblemente intoxicada, y chocó contra otro vehículo. El seguro no cubriría todos los daños. El otro conductor amenazaba con acciones legales. Había informes policiales, documentos judiciales, un banco involucrado. Mi estómago se apretó mientras leía más. Una familiaridad enfermiza me invadió. En algún momento, Dios sabe cuándo, mis padres habían usado una vieja copia digital de mi firma. Habían puesto mi nombre en un préstamo, no uno pequeño, una suma sustancial, supuestamente sacada por razones familiares. En los mensajes, mamá intentó restarle importancia: es solo un tecnicismo. No exageres. Lo hicimos para ayudar a Sofía. Necesitaba un aval. Luego la verdad se agudizó. El banco ahora necesitaba mi confirmación, mi firma física, mi voz en el teléfono. Los documentos habían llegado a la etapa en la que mi participación directa era legalmente requerida. Sin ella, todo lo que poseían, todo lo que temían perder, estaba en riesgo. Por supuesto que me necesitaban. No porque hubiera colapsado. No porque estuviera sufriendo. No porque fuera su hija acostada sola en una habitación de hospital. Me necesitaban porque sus mentiras finalmente los alcanzaron. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de una ira hueca y agotada. Mi vía intravenosa tiró ligeramente mientras me movía en la cama, la aguja presionando más profundamente en mi piel. Pensé en todas las noches que me quedé trabajando, todo el dinero que envié a casa, todas las veces que sacrifiqué mi propia estabilidad para que pudieran fingir que nuestra familia era funcional. Y aún así, incluso ahora, no me veían como un ser humano, sino como una solución, una red de seguridad, una billetera con pulso. Abrí el último mensaje de papá de nuevo: te necesitamos, responde de inmediato. El derecho era asombroso. La falta de vacilación.
La suposición de que siempre contestaría, siempre arreglaría, siempre los salvaría, incluso de los desastres que ellos mismos crearon. Un lento suspiro salió de mi pecho mientras miraba mis brazos amoratados. La línea de la vía intravenosa, la habitación fría a mi alrededor. Y ahí estaba, la verdad, tan amarga e innegable como el olor antiséptico del que no podía escapar. Incluso acostada aquí, medio rota, apenas recuperándome del colapso en el que mi vida se había convertido, todavía no me veían. Veían lo que podía proporcionar, lo que podía cubrir, lo que podía sacrificar. Me recosté en la rígida almohada, dejando que el entumecimiento se asentara. Y con una claridad que se sintió como acero enfriándose, susurré las palabras que cerraron el capítulo de mi antigua vida. Incluso ahora, con agujas todavía en mi brazo, no ven a una hija. Ven una billetera andante. Y por primera vez, no sentí culpa por pensarlo. Sentí la verdad. La mañana después de la tormenta de llamadas perdidas, la habitación del hospital se sentía más fría de lo habitual. O tal vez era solo yo, más despierta, más consciente, despojada de la niebla en la que había vivido durante años. La enfermera acababa de cambiar mi bolsa de suero, el líquido transparente goteando como un metrónomo, constante e indiferente. Mi teléfono estaba en la bandeja rodante a mi lado, la pantalla negra reflejando las luces fluorescentes como un pequeño y frágil espejo. Lo miré durante mucho tiempo, no con miedo, no con culpa, sino con una extraña y tranquila claridad. Si esta conversación iba a suceder, y claramente tenía que suceder, no iba a entrar sola. No esta vez. Primero le envié un mensaje a Jimena. Luego abrí mi computadora portátil e inicié sesión en la videoconferencia con el abogado financiero que había contactado días antes. Cuando ambos estuvieron presentes, sus rostros brillando en la pantalla como anclas tranquilas y firmes, finalmente alcancé el teléfono. Mis dedos se detuvieron solo un segundo antes de que presionara llamar y luego cambiara a altavoz. Mamá respondió al primer timbre, sollozando tan fuerte que casi distorsionó el sonido. Elena, gracias a Dios. No contestabas el teléfono, tenías a tus padres muertos de preocupación. La voz de papá interrumpió, igualmente dramática. Pensamos que algo había pasado. ¿Por qué nos asustas así? Me recosté contra la rígida almohada, dejando que sus teatros rebotaran inofensivamente en las paredes blancas. ¿Preocupados hasta qué punto?, pregunté suavemente. Porque cuando los médicos llamaron para decirles que colapsé en mi ceremonia de graduación, no aparecieron. Ni siquiera devolvieron la llamada. El silencio que siguió fue denso, pesado, culpable, pero no de la manera en que la culpa debería sentirse. Era el tipo de silencio que llega cuando las máscaras se caen y la gente busca nuevas excusas. Papá se recuperó primero. No saques el pasado ahora mismo, espetó. Este no es el momento. Tu hermana está en problemas. La familia necesita permanecer unida. Mamá agregó rápidamente, la familia no se abandona. Tu hermana está en crisis. Eres la más exitosa. Si no ayudas, ¿quién lo hará? Ahí estaba. El guión que conocía de memoria desde la infancia. Mis logros solo importaban cuando podían ser utilizados. Mi estabilidad solo importaba cuando podía ser drenada. Mi valor solo existía en lo que podía proporcionar. Pero por una vez, las líneas no me atrajeron. Me empujaron. Mantuve la voz tranquila, casi firme. Mis médicos dicen que colapsé porque me he estado quemando por el trabajo. Estrés, falta de sueño, sin límites. ¿Saben por qué? Porque cada vez que le pasaba algo a Sofía, me llamaban a mí. Cada factura, cada error, cada crisis. He estado cargando con todo sola. Papá se burló, un sonido áspero y feo. Siempre te crees la víctima. Te criamos. Te dimos todo. Todo, repetí en voz baja, lo suficiente como para hacerlos dudar. Le dieron protección a Sofía. Le dieron apoyo. Le dieron excusas. Le dieron segundas, terceras, décimas oportunidades. ¿Qué me dieron a mí exactamente, además de responsabilidad y silencio? Mamá inhaló bruscamente, herida. Hicimos lo mejor que pudimos. Estás tergiversando las cosas. Lo estoy, pregunté.
Jimena observaba en silencio desde la pantalla de la computadora portátil, su rostro firme. El abogado tomaba notas. La frustración de papá se convirtió en ira. Deja de contestar. Se trata del accidente de tu hermana. Se enfrenta a demandas. El préstamo está a tu nombre. Tienes que arreglarlo. Cerré los ojos por un momento, respirando lentamente, sintiendo mi corazón estabilizarse contra el pitido del monitor. Cuando los abrí de nuevo, sentí algo más fuerte que el miedo, la elección. En realidad, dije, el préstamo no es mi responsabilidad. Usaron un escaneo de mi firma ilegalmente. El banco necesita mi confirmación ahora, y no la voy a dar. Un silencio. Luego papá explotó. ¿Estás loca? Tienes que firmar. Si no lo haces, podríamos perder la casa. Mamá comenzó a llorar más fuerte. Estás destruyendo a esta familia. Y entonces, como si se accionara un interruptor, todo dentro de mí se calmó. Esta familia me dejó sola en el hospital, dije lentamente. Si a eso lo llamas familia, entonces elijo no pertenecer más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el primer trueno antes de una tormenta. Pero en lugar de miedo, sentí una extraña ligereza, como si finalmente hubiera soltado una carga que no sabía cómo nombrar. La voz de papá se volvió aguda y venenosa. Eres una desagradecida. No me inmuté. No me defendí. No negocié. La versión de mí que una vez se habría disculpado, llorado, rogado o razonado se había ido. Respiré profundamente una vez, recordando la suave voz de la doctora Lugo, las palabras de mi profesor sobre el autoabandono, los años de agotamiento grabados en mi piel. Y entonces, sin pensarlo dos veces, finalmente me elegí a mí misma. No, dije. No firmaré. No pagaré. No salvaré a nadie más. Mamá jadeó como si la palabra misma la hubiera golpeado. Papá balbuceó con incredulidad. Continué, firme e inquebrantable. Ya he hablado con mi abogado. Estoy eliminando mi nombre de cada cuenta, cada factura, cada préstamo, cada documento compartido. Ya no tienen permiso para usar mi firma o mi información. Si lo hacen, si intentan cualquier otra cosa, tomaré acciones legales. No te atreverías, gritó papá. Lo haría, respondí. Y lo haré. La verdad se asentó pesadamente entre nosotros. No me estaban perdiendo ese día. Me habían perdido años atrás. Este era solo el momento en que finalmente se dieron cuenta. No grité. No lloré. No me disculpé. Simplemente levanté mi dedo, presioné el botón rojo en la pantalla y terminé la llamada. Luego, con la misma decisión silenciosa, bloqueé cada número. Mamá, papá, Sofía. Uno por uno. Limpio, final. La habitación se sintió extrañamente cálida después de eso, como si alguien hubiera abierto una ventana que no sabía que existía. Me recosté contra las almohadas, la línea de la vía intravenosa tirando suavemente de mi brazo. Por primera vez, el peso que había llevado toda mi vida, la mochila invisible llena de culpa, expectativa y obligación, se deslizó de mis hombros. Y acostada allí, escuchando el suave ritmo del monitor cardíaco, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera regresado a mí misma, como si hubiera tomado mi primera respiración real en años. Pasaron 6 meses, luego casi un año, y el mundo se reorganizó lentamente a mi alrededor. No violentamente, no dramáticamente, sino suavemente, como una marea que se retira para revelar una tierra que no había notado antes. La curación no ocurrió de una vez. Llegó en pequeños y constantes momentos. La primera mañana que me desperté sin que la angustia me oprimiera el pecho. La primera comida que comí sin calcular cuánto dinero debería estar enviando a casa. La primera vez que dije no sin disculparme ni entrar en pánico después. Continué con la terapia cada semana. Al principio, me sentaba rígidamente en el consultorio de la doctora Lugo, insegura de cómo llenar el silencio. Pero cuanto más hablaba, más desentrañaba años de palabras tragadas, y más ligera se volvía mi respiración. Hablamos de límites, duelo, patrones de trauma y el tipo de infancia que forma a una persona que confunde el autoabandono con el amor.
Me enseñó a reconocer la vieja culpa cuando se deslizaba de nuevo en mi mente, a dejar de dar reflexivamente, a elegir el descanso sin vergüenza. Por primera vez en mi vida, la curación no era algo que tuviera que ganar. Era algo que se me permitía. Físicamente, mi recuperación fue lenta pero constante. Reduje mis horas de trabajo, tomé más descansos, dormí más de lo que había dormido en la última década. Mi corazón se estabilizó. Mis manos dejaron de temblar. El color volvió a mi rostro. Poco a poco, mi cuerpo me perdonó. Me mudé del apretado apartamento que una vez me había enfermado por pagar y encontré un pequeño estudio en un tranquilo barrio de Boston, soleado, cálido, con suelos de madera que crujían suavemente bajo mis pies. Lo decoré de una manera que se sentía como una conversación conmigo misma, estantes llenos de libros, plantas de interior prósperas, fotos de caminatas que había hecho con Jimena, una vela que olía a cedro y seguridad. Cada detalle importaba. Cada detalle decía, este hogar te pertenece. Profesionalmente, las cosas también comenzaron a cambiar. Con mi maestría finalizada y mi salud mejorando, solicité un puesto clínico en un centro de apoyo juvenil al otro lado del río. Cuando me ofrecieron el trabajo, un rol con una carga de casos razonable, mejor paga y supervisores que valoraban los límites, lloré en mi auto durante 10 minutos antes de llamar a Jimena. No porque estuviera abrumada, sino porque alguien finalmente me quería sin tratar de quitarme algo. Trabajar con adolescentes que me recordaban tanto a mi yo más joven se sentía como un propósito, no un deber. Y se sentía como si la vida me devolviera algo, una pieza suave a la vez. Con el dinero que ya no canalizaba hacia las emergencias de mis padres, creé un pequeño fondo de becas. Nada lujoso, solo lo suficiente para ayudar a 1 o 2 estudiantes de trabajo social al año, específicamente a aquellos que provenían de familias caóticas o negligentes. Se sentía correcto. Se sentía como alquimia, convirtiendo años de dolor en apoyo para alguien que quizás nunca escucharía un «estoy orgulloso de ti» en casa. Mi familia elegida creció naturalmente. Jimena, por supuesto, ruidosa, cariñosa, ferozmente protectora. Algunos compañeros de trabajo que entendían el agotamiento a un nivel visceral. Un pequeño grupo de apoyo al que me uní, lleno de personas que también provenían de familias donde el amor era condicional y la ayuda era una moneda. Celebrábamos las victorias de los demás, hitos en terapia, nuevos trabajos, pequeños ascensos, cumpleaños con cupcakes caseros. Una noche, me sorprendieron con una pequeña celebración por recibir mi licencia clínica. Nada extravagante, solo comida para llevar, risas y una tarjeta que todos firmaron con las palabras, «Estamos orgullosos de ti». Nadie me había dicho eso sin esperar algo a cambio. Lloré en silencio en la cocina mientras ellos bromeaban en la sala, dejando que el calor en mi pecho se filtrara en lugares que pensé que estaban permanentemente entumecidos. En cuanto a mis padres y Sofía, la información llegaba a través de conocidos lejanos, viejos vecinos y publicaciones ocasionales de Facebook que no pedí ver. Sus problemas financieros empeoraron después de que corté lazos. Una de sus propiedades fue embargada. Sofía enfrentó consecuencias legales por el accidente automovilístico y tuvo que asistir a clases obligatorias. Mis padres se las arreglaron como pudieron sin la red de seguridad que una vez proporcioné. Y por lo que escuché, habían comenzado a atacarse mutuamente, cada uno culpando al otro por las consecuencias. Enviaron correos electrónicos, a veces disculpas largas y divagantes llenas de excusas, estábamos estresados. No conocíamos toda la situación. Las familias pelean. Lo malinterpretaste. Ni una sola vez dijeron, te lastimamos. Ni una sola vez dijeron, lo sentimos. Ni una sola vez dijeron, deberíamos haber estado allí cuando colapsaste. Leí sus mensajes solo una vez, luego los archivé sin responder. No por odio, no por ira, sino porque la curación me había mostrado algo que nunca antes había entendido, no era responsable de arreglar a las personas que me rompieron. Una noche a principios de primavera, con el aire todavía fresco pero los árboles apenas comenzando a brotar, volví a mi universidad por primera vez desde mi propia graduación colapsada. Una nueva cohorte de estudiantes de maestría caminaba por el escenario, las togas ondeando al viento, las borlas balanceándose con cada paso. Me senté en la última fila de la multitud, anónima entre familias y amigos que animaban. En lugar de dolor, sentí una suave nostalgia instalarse en mí.
La oradora principal, una graduada de su clase, subió al podio y comenzó a hablar sobre límites, autoestima y el coraje de alejarse de las personas que usan el amor como palanca. Su voz resonó en el patio, firme y brillante. A veces, dijo, elegirte a ti mismo significa perder una familia que nunca tuviste realmente. Las palabras se hundieron en mí como la cálida luz del sol. Puse una mano en mi pecho, sintiendo el ritmo tranquilo y uniforme de mi corazón. Fuerte, constante, mío. Me di cuenta entonces de que ya no estaba triste, ni enojada, ni de luto, solo libre. Mientras los aplausos se elevaban a mi alrededor, susurré la verdad que había llevado a través de los meses más difíciles de mi vida, palabras que finalmente se sintieron como un cierre en lugar de una confesión. El día que colapsé en ese escenario, los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. Cuando desperté en el hospital, mi hermana publicó una foto, día familiar sin drama. Días después, todavía débil y cubierta de cables, vi 75 llamadas perdidas y un mensaje: te necesitamos. Responde de inmediato. Sin pensarlo dos veces, hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. No respondí como la hija obediente que esperaban. Respondí como la mujer en la que finalmente me había convertido. Ese año, perdí una familia. Pero ese año, me encontré a mí misma. Y mientras el viento susurraba a través de las pancartas de graduación sobre mi cabeza, supe que nunca volvería a ser quien era antes. Nunca más.